y constantemente están tratando de saber más de la política mexicana, cómo es que funciona, porque no es el mismo sistema parlamentario como el de los Estados Unidos. Así que podríamos empezar desde lo más básico, como qué es un senador, cuál es su función, cuántos integran la Cámara de Senadores y cuál es la principal diferencia entre un diputado, porque siempre existe esta confusión, cuál es la diferencia entre votar una iniciativa, entre crear una iniciativa, derogarlas, las reservas, son muchas cosas que hay que conocer, pero ¿cuál sería para usted esa principal función para un senador de la República? Claro, mira, creo que vamos a aprovechar, como dijeron que es un tour, que Sí, nos vamos al Pleno del Senado de la República para que desde ahí vayamos explicando lo que es el Senado. muy bien. El Senado está formado por 128 senadores. A ver, no, Que espérenme tantito, no sean malos. Que yo traigo todo un show, ¿no? Ustedes van muy, ¿cómo se llama? Ahí, nada más voy a recoger mis tiliches, como que dice por ahí, para no dejarlos por acá. Sí, sí. A ver. Agua, no te voy a dar un toque. ¿Te dio toque? No, Bueno, yo los voy a seguir. Traten de hablar un poquito más fuerte porque, perfecto, lo más fuerte que puedan. perfecto. Adelante, senador. vamos aquí al Pleno del Senado de la República. Les comentaba que aquí es donde sesionamos cada martes y jueves normalmente, y los días que se ponen las sesiones. Somos 128 senadores que representamos a las 32 entidades federativas. Aproximadamente cada estado tiene 3 senadores. Perdón, cada estado tiene 3 senadores que se eligen, dos de mayoría y el tercero que es de minoría, que es el segundo el que queda en segundo lugar entra como senador, y aparte pues hay una lista de plurinominales. Pásenle, por favor. Estamos ingresando ahorita al pleno. Bien, ahí les va. Nada más para que no digan que no los llevamos a los mejores lugares, a toda la audiencia, a todas. Miren, nada más aquí, la patria es primero, dice ahí. Así es, y es algo muy importante porque justo estamos debajo de el asta banderas que está pues monumental de aquí del Senado. A lo mejor lo vieron cuando entraron, y está debajo de aquí. De hecho, aquí se puede ver ondear la bandera tantito ahí en el tragaluz, que es lo que muestra que es el corazón de la Allá. política mexicana. Y el Senado de la República se encarga sobre todo de la política exterior. A nosotros nos corresponde nombrar a embajadores, a algunos cargos de la Marina, de la Sedena, ministros de la Corte, que eso pues es una facultad exclusiva del Senado de la República, entendiendo que la Cámara de Diputados, entre sus facultades que tiene, es principalmente la cuestión de los egresos, que es la parte del presupuesto de egresos que ellos hacen. Y tenemos algunas actividades que hacemos en conjunto, como por ejemplo las leyes muchas veces se tienen que aprobar en la Cámara de Diputados o de Senadores, y luego posteriormente, como un órgano de control, se aprueban también acá, o viceversa. Entonces, de un modo sintetizado, podemos decir, la Cámara de Diputados, el sentido presupuestal, los egresos, los ingresos, y en el sentido del Senado de la República, todo que tenga que ver con relaciones exteriores. De hecho, tengo entendido que una de las facultades del Senado de la República es que en uno de los casos más extremos, sea el Senado quien aprueba una declaratoria de guerra en caso de que el titular del Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, por decirle, declarara la guerra a algún país, bueno, no es por su voluntad, tendría que ser aprobado por los 128 senadores. Así es, por la mayoría de las 2/3 de los senadores. Que vendrían siendo aproximadamente. 72 me parece que son. Muy bien. De los cuales hoy la fuerza oficialista, la de Juntos Hacemos Historia, ¿con cuántos senadores cuenta? 62 senadores. Lo que significa que se necesitan 10 votos de la oposición. Okay. Para poder tener la mayoría calificada. Acaba de mencionar la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace alrededor de 2 semanas dejó por la conclusión de sus actividades uno de los ministros y se tuvo que decidir la terna que envía justamente al presidente de la República para designar a un nuevo ministro en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo es este proceso? Y si podemos continuar. Vamos por acá. Pues sí, efectivamente, el presidente de la República manda una terna donde él, de acuerdo pues a sus facultades, designa o dice, estas 3 personas son las que yo considero que cumplen, y nosotros aquí en el Senado se turna una comisión que es a la de puntos constitucionales y, no, creo que gobernación es la otra que le corresponde,
y entre ellos valoran la cuestión que cumplan con los requisitos que la misma ley establece. Pues una vez que ellos dictaminan que es positivo y procedente, pasa aquí al Senado y por medio de cédula nosotros votamos a quien queremos de esos tres que sea el ministro y tiene que cumplir con las 2/3 partes de los presentes en la sesión. Muy bien. Hablando justamente de eso, siempre es normal ver en medios de comunicación tradicionalistas la presunta, la presunta influencia que tiene el titular del Ejecutivo en lo que ellos llaman la invasión de poderes. La invasión de poderes al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados. ¿Para qué son independientes? ¿Para qué son independientes la separación de poderes si van a ser la voluntad del presidente? Realmente no entienden que son parte de un mismo proyecto. Exacto. Y que la ciudadanía vota justamente para que estos sean aprobados. Ayer precisamente en la Comisión de Hacienda hubo un senador que decía que el presidente era un presidente poderosísimo, decía él. Y yo le decía, efectivamente, es un presidente poderoso porque fue avalado por más de 33 millones de votos, tanto él como los que formamos parte de este proyecto, y todos hicimos, cuando nosotros fuimos candidatos, se hizo una presentación ante el INE de un proyecto del partido, de cuáles eran los ideales, qué cosa era lo que nosotros íbamos a apoyar si nos elegían, ¿no? Porque es una oferta electoral que nosotros éramos. Y todo eso, todo lo que se ha hecho, todas las leyes que hemos votado, todo lo que nosotros hemos avalado, pues ha sido en consecuencia y de compañeros que sabemos que son personas, probas que han estado trabajando y en consecuencia del proyecto de nación. Obviamente los contrarios dicen, es que no me gusta que pongan a alguien, de que porque es cercano al movimiento, pues queremos hacer un cambio, queremos o creemos también que la voluntad del pueblo es que las cosas no se estaban haciendo correctamente. Igual hace rato un senador decía, es que tiene que ser alguien que venga del Banco de México, que conozca la estructura del Banco de México para que puedan gobernar. Un tecnócrata, exactamente, un tecnócrata. Entonces, eso ya no podemos hacerlo. Se ha demostrado, porque los números lo dicen, el país cómo ha crecido, cómo ha ido manteniéndose a pesar de la crisis de la pandemia, que es una crisis mundial, no fue algo que fue nada más local y que fue un capricho de alguien, sino que a pesar de eso, y economías que están mejor situadas que México, que estaban con una mejor condición, han tenido colapsos, se han tenido que endeudar para mantener, y nosotros no. Entonces, algo están haciendo bien. De hecho, incluso la tributación, en vez de bajar, no solamente se mantuvo, sino que aumentó. Es decir, los ciudadanos siguieron pagando impuestos, y aparte, uno de los factores, tal vez el más importante para todos los amigos que nos ven, pues las remesas de nuestros paisanos, hermanos migrantes, más de 48.000 millones de dólares, que ingresaron al país, pues para una especie de salvoconducto y que el país no se quebrara. Así es, y eso es por la confianza, porque la cuestión de que se incrementa la recaudación de impuestos es porque pues ha ido poniendo orden también. Antes, pues todo el mundo, el otro día estaba yo en una reunión con el Consejo Nacional de Organizaciones Ganaderas y les decía yo que hay unos cambios que vienen en la ley a los cuales ellos les causó un poco de problemas en un principio porque les iban a disminuir la cantidad de que ellos podían deducir de impuestos. Entonces, en mi exposición hubo una persona que me dijo, oye, pero es que estás diciendo que nosotros no pagamos impuestos. Le digo, no, yo no estoy diciendo que no. Lo único que yo les estoy diciendo es que México es una de las economías donde la captación de impuestos es de la más baja a nivel Latinoamérica. Tenemos aproximadamente un 14% del PIB de recaudación de impuestos, cuando muchas economías más endebles que las de nosotros tienen una captación del 24-25%. Entonces, hacia allá es hacia donde estamos, todos tenemos que cooperar, todos tenemos que poner un granito de arena, y por eso es este régimen simplificado de confianza, que es una de las novedades de la miscelánea fiscal para este próximo año. Este recinto merece todo, debe de merecer todo el respeto de los ciudadanos y de la población mexicana en general. Estamos hablando de la Cámara Alta, uno de los corazones del Poder Legislativo. Y justamente teniendo eso en cuenta, me gustaría remontarnos a 2018, el año en el que la Cuarta Transformación llega políticamente a las estructuras del poder, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Cuando usted fue electo, Senado, cuando usted ingresó al Senado de la República, ¿cuál fue su primera impresión de estar consciente de cortar la investidura que, por ejemplo, en algún momento portó Belisario Domínguez o varios extraordinarios congresistas a lo largo de nuestra historia
se han estado legislando, modificando, añadiendo, derogando, y alterando un montón de veces la Constitución mexicana desde 1917. En 2018 usted llega aquí y hoy en 2021, ¿cuál es su percepción sobre este recinto? ¿Qué es lo que le hace sentir el recinto de la Cámara de Senadores? Híjole, una súper pregunta que hasta me pone chinita la piel, ¿eh? Es súper interesante porque precisamente creo que el movimiento al que yo pertenezco dio no solamente a mí, a muchos compañeros, espacios para que pudieran estar en este lugar, tanto, bueno, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, pudiéramos venir personas que no éramos tecnócratas, que no pertenecíamos a una élite del poder en algunos partidos, sino que veníamos a unos, o sea, veníamos de totalmente formaciones totalmente distintas, gente que ha estado caminando con el pueblo, que ha seguido esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha construido durante muchos años. Y el hecho de que estemos aquí, pues nos ha permitido formar parte de esas grandes leyes que van a transformar el país. Yo creo que a veces no nos damos cuenta del momento histórico que estamos viviendo. En unos 20, 30 años a lo mejor, que ya veamos todo lo que se logró a partir del 2018, es que vamos a decir, wow. O sea, y lo más importante es que yo le voy a poder decir a mis nietos, a mis hijos, yo estuve ahí formando parte de todo eso. Y eso creo que eso no tiene precio, ¿no? Y lo vale, claro, y todo el tiempo que hemos estado dedicando aquí, todo el trabajo, todo lo que hemos visto, creo que eso es lo más importante y que podemos salir a territorio porque lo hacemos, yo te puedo apostar que muchos de mis compañeros de bancada, y yo lo he vivido en Tabasco y en Yucatán, que me ha tocado hacer algunos trabajos allá en Yucatán, me dicen, es la primera vez que un senador está aquí con nosotros. Siempre los veíamos en campaña, pero ya después... Está activamente recorriendo las comunidades. Sí, así es. Hemos estado visitando por diferentes cuestiones las comunidades y pues eso es algo maravilloso, que el poder comunicarte con las personas, de que te puedan decir, allá en una comunidad muy alejada de Yucatán, una persona que me decía, oiga, por favor, dele gracias al presidente porque me está llegando mi pensión para los viejitos, como le dicen ellos. Entonces ahí tú dices, oye, vale la pena todo lo que estamos haciendo, sí es un proyecto que está cambiando, que está haciendo las cosas distintas y que estamos seguros de que en los próximos años el país se va a consolidar y vamos a estar en un momento distinto de la historia. Eso en la génesis en el 2018. Hoy en 2021, justamente el día de ayer, de hecho tuvimos un encuentro fortuito en el Andador Madero, en uno de los puntos más emblemáticos del centro histórico de la Ciudad de México, en toda esta festividad, en todo este ambiente de fiesta, una atmósfera de bastante alegría, justamente por el tercer informe, bueno, 12º informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sí, hace 3 informes de gobierno por año, y incluso en la demencia de la oposición buscan compararlo con Porfirio Díaz, porque como hace 3 informes de gobierno por año, ¿no? Al final lo van a multiplicar por los 6 años de gobierno, ¿no? Entonces son los mismos informes de gobierno que hizo Porfirio Díaz en toda la dictadura. O sea, es totalmente demencial lo que hace ahí la oposición mexicana. Pero ayer que usted estuvo ahí presente, ¿qué reflexión se lleva de 250.000 de almas que se congregó en el Zócalo capitalino, que se congregó también alrededor de varios puntos de la Ciudad de México, en las calles aledañas, aledañas, por supuesto, la 20 de noviembre, justamente Madero, los restaurantes estaban a tope? Yo creo que hasta le hicieron un favor al centro turístico. Es increíble lo que se vivió el día de ayer. 250.000 de personas y usted formó parte de ese organismo, una célula de todo una entidad. Sí, mira, es motivo de orgullo, es motivo de satisfacción ver cómo las personas, esa alegría que desbordaban, todo lo que los compañeros que manifestaban, de poder estar una vez juntos, una vez más juntos, porque por lo menos de Tabasco hay compañeros que desde hace más de 20 años han acompañado en ese tipo de eventos al presidente de la República y que ahora, por motivo de la pandemia, no se había podido llevar a cabo. Entonces, creo que eso es parte de la algarabía, de la confianza que el pueblo de México tiene. Yo te puedo apostar que se quedó muchísima gente con ganas de venir. O sea, fueron 250.000 personas aproximadamente, pero se quedó muchísima gente con ganas de poder venir a acompañarlo, de poder venir a decirle, presidente, gracias. Creo que eso es, ahí se resume todo, en un agradecimiento. ¿Por qué? Porque hay congruencia,
¿Por qué? Porque a mí me llamó muchísimo la atención y yo creo que si nos ponemos a ser críticos, en los informes de gobierno anteriores, para empezar, no dejaban entrar a tanta gente. No te encontrabas a los personajes ahí en la calle A un caminando, secretario de a un Gobernación. secretario de gobierno, al presidente del partido, a varias personas que yo me encontré ahí platicando porque era un ambiente festivo, ¿no? Entonces, eso creo que es parte de lo más importante. Después de que te saludé, me fui a saludar a unos compañeros que vinieron de Tabasco y en la despedida que les dábamos ahí, ellos estaban súper contentos. Me decían, es que nosotros luchamos con él desde hace 30 años y ha valido la pena y nosotros fuimos casa por casa y visitamos y estuvimos y hoy confirmamos que todo esto ha valido la pena. Veo también en este recinto frases icónicas de los próceres de la patria, entre los individuos como entre las naciones, el derecho Al al respeto respeto ajeno es ajeno la es la paz, la paz, frase más icónica de de Benito Benito Juárez. Juárez, la patria es primero de Vicente Guerrero, pero aunque estén constantemente estas palabras enfrente de los 128 senadores, hay muchos que ignoran la palabra patria. Y me refiero concretamente a la bancada de la oposición. Han desechado, a pesar de que cada día que vienen a laborar aquí la tienen enfrente, la Así han es. olvidado, lo cual es realmente terrible, porque son representantes de la nación. 3 años de estar aquí en el Senado, y me imagino que los debates han sido intensos, porque son visiones totalmente opuestas. No diría que radicales, pero poco a poco van a ese camino gradualmente de radicales. Por ejemplo, el ciudadano senador Julen Rementería trayendo a la ultraderecha española neonazi de Vox aquí al Senado de la República, a la Cámara Alta, y en un evento institucional creo que es una falta de respeto brutal para todos los mexicanos, ¿no? Así es. ¿Cómo ha sido confrontar, debatir, dialogar, discutir con un sector que francamente no está abierto a nada de eso, pero que constantemente pide ese tipo de ejercicios? Pues mira, ahí no ha sido difícil, te puedo apostar que ha sido muy fácil, A ver, ¿cómo? porque con esta conexión que tenemos nosotros en territorio, ahí te dan todas las respuestas. Yo caminé todo el estado de Tabasco junto con Javier May Rodríguez, quien era el titular de la senaduría, con quien yo hago fórmula. Por cierto, Javier May Rodríguez, lo primero que ganó Morena a nivel nacional fue el municipio de De los Comalcalco primeros municipios, así en es, el año 2015. 2015, siendo Javier May Rodríguez el primer alcalde a nivel nacional de Morena y hoy secretario de Bienestar en el Gabinete Federal del presidente López Obrador. Sí. Así es. Entonces, con él recorrimos todas las comunidades de Tabasco. Fuimos a visitar, fuimos a ver. Cuando a mí me hacen la invitación, yo no estaba en la política. Yo soy empresario, estaba dedicado a mis actividades. Pero lo que me sirvió a mí para poder venir aquí al Senado de la República y el 4 de diciembre del 2018, que fue que tomé protesta, dentro de 2 días cumplo 3 años de haber tomado protesta, y ese día me paré y les hablé aquí a los 128 personas que estaban aquí, fue lo que aprendí en el recorrido casa por casa, en el platicar con las personas, en el que te decían ese agradecimiento de cuando el presidente Andrés Manuel estuvo en sus comunidades, de que hacía 20, 30 años él había caminado con ellos, que los había escuchado, el que te platican los problemas y cuáles son sus necesidades, y eso es lo que venimos a hacer acá. Y te digo que es fácil, porque precisamente hoy para la elección de la integrante de la Junta de Gobierno, el debate de ellos fue centrado en que nosotros queríamos nombrarla gobernadora del Banco de México, cuando no es facultad del Senado. Y en eso se enfrascaron todo el tiempo en decir, es que quieren nombrarla, es que quieren nombrarla. Y nosotros no, la ley, si leen un poquito la ley, en el artículo 38, en la fracción segunda, dice que solamente es facultad del presidente esto, y que el presidente va a designar de los 5 miembros a quien sea. Y también, por ejemplo, la otra vez, cuando, recordando a Javier May Rodríguez, vino a comparecencia y un senador de Tabasco, solamente habemos 3 senadores de Tabasco, una senadora y 2 senadores. Mónica Fernández. Ajá, y el otro senador, él se paró aquí y dijo que el programa Sembrando Vida estaba hecho para ricos, para personas que tenían dinero porque tenían 2,5 hectáreas, que es el mínimo que te piden para poder entrar en el programa. 2,5 hectáreas. 2,5 hectáreas. Muy bien. Entonces, cuando él dice eso, te das cuenta que no tienen la más remota idea de lo que sucede allá en territorio. Porque el secretario, cuando le respondió, le dijo, en Tabasco, en el plan Chontalpa, en la comunidad
C27, me parece que fue que dijo, hay personas que tienen terrenos de 15 hectáreas y no las pueden echar a andar. Y hay días que no pueden ni comer. Entonces no son ricos. Y estamos hablando de 15 hectáreas. Imagínate los que tienen 2,5 hectáreas. Entonces hay una desproporción de lo que ellos Y una tienen brutal como realidad hipocresía. y una hipocresía, porque ahorita sí defienden a los niños discapacitados, a los niños que llegaban a las escuelitas, a las guarderías, cuando en su momento no hicieron las cosas. No, y menos de las guarderías, estoy totalmente de acuerdo con usted. Así es. Hablando de hipocresías, usted constantemente tiene que estar, pues ya algo por naturaleza, estar en permanente contacto no solamente con su bancada, sino también estar interactuando con personajes muy conocidos, por cierto, en el debate público de la política mexicana, como la senadora Xóchitl Gálvez, la senadora Kenia López Rabadán, la senadora Lili Telles, el senador Julen Rementería, el senador Dante Delgado, el Senado, en fin, hay muchas personalidades que eventualmente se han hecho famosas por varias circunstancias, pero, por ejemplo, ¿usted qué opina de un ejercicio como el que hace la senadora Kenia López Rabadán, que es básicamente invertir su economía, su tiempo, el que se hace justamente en estas instalaciones, para hacer un ejercicio que ella llama la contramañanera, que es básicamente contradecir y supuestamente desmentir todo lo que dice el presidente de la República? Ustedes como senadores, no sé, o sea, ¿ustedes ven eso normal que alguien se para a tomar una televisión y ahí decir, no, esto es lo que dijo el presidente, no está bien? Si uno se mete a ese tipo de transmisiones, o sea, perdón, pero no hay nadie viendo ese tipo de cosas, ni siquiera en la vía virtual. Sí, sí sé que hace las contramañaneras, pero nunca la he visto, la verdad. Usted que está Andamos aquí tan ni siquiera lo ha visto. ocupados. No, no, no. Ella lo graba creo que en días o en horas donde no estamos en sesión, Oh, obviamente. Y con todas las actividades que tenemos, pues obviamente no hay tiempo para detenerlos en eso. Estamos construyendo patria y estamos haciendo el trabajo en están muy ocupados como territorio. para andar checando ese tipo de Sí, videos. sí, claro. Aparte, yo creo que no, como dices tú, no tienen tanta trascendencia, no tienen, pues sí, traen un sector ahí de población que les gusta lo que ella dice, pero la mayoría de las personas pensamos diferente. Ok, ahora, lo que sí tiene trascendencia y sí puede fracturar a esto que conocemos como el proyecto de la Cuarta Transformación es la turbulencia interna dentro del propio Morena. Antes de llegar a eso, justamente estamos sabiendo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, espero no haber contado mal, sí, dos, cuatro, seis, siete sillas en este estante superior, Esa es la mesa directiva. la mesa directiva. Justamente quien preside la mesa directiva es la exministra y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿En qué consiste la mesa directiva? Está una presidenta, pero ¿quiénes son los demás integrantes? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus facultades y qué es lo que se supone que tienen que hacer cada uno de ellos? Ok, por reglamento es una presidenta, 3 vicepresidentes Tres vicepresidentes. y 4 secretarios. Muy bien. Creo que por acuerdo del Pleno se ampliaron creo que 2 secretarías más para estar conjugando. No siempre están los 7, siempre tiene que haber una presidenta, y si Claro. no está la presidenta, alguna de las 3 vicepresidencias puede Hacer el fungir. relevo. Así es, exactamente. Y las secretarías, que son los que van leyendo, van haciendo toda la presentación de los dictámenes o de las comunicaciones que se hacen. Un paréntesis, se me hace muy atractivo y muy agradable que en los últimos 2 años, porque tengo entendido que también cada año se tiene que andar renovando la mesa La mesa directiva, directiva. los últimos 2 años han sido dirigidas justamente por mujeres. La presidenta... Han sido intercalados. ¿Intercalados? El primer año Martí fue Batres. Martí Batres, el siguiente año fue una mujer que fue Mónica Mónica Fernández. Fernández, el siguiente año fue Eduardo Ramírez. Ajá. Y ahora la senadora Olga Sánchez. Lo que significa que el próximo año va a ser un perfil varón. Exacto. Ok, Exacto. muy bien. Gracias por ese dato, senador. Ahora, está en juego justamente aquí, primero, bueno, antes de la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, la aprobación de reformas de tal trascendencia para el interés de la nación. Estamos hablando principalmente de tres. Está lo de la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, pero yo creo que ese es punto y aparte. Yo creo que las dos más trascendentes son la reforma eléctrica y la reforma Electoral. electoral, la reforma electoral.
Si gusta, iniciamos por la reforma eléctrica, que es la más próxima en el periodo de los debates. Se necesitan en la Cámara de Diputados alrededor, sí, son 277 diputados de Juntos Hacemos Historia, se necesitan 333, estamos hablando de 56 votos de la oposición. En el dado caso de que se consigan los 333 votos en la Cámara de Diputados, eso significa que tiene que venir acá. ¿Se puede aprobar la reforma eléctrica en la Cámara de Senadores? Claro que se puede. ¿Está ese capital político para aprobarla? Yo tengo la confianza que sí, porque los argumentos no lo pueden refutar. Nos ha pasado con las otras reformas trascendentales y constitucionales. En el debate golpean, dicen que no, que esto, que el otro, y a la hora de la votación no pueden negarse a votar. ¿Por qué? Porque en el fondo saben que estamos enmendando la plana. Se está componiendo lo que la reforma del 2013 vino a descomponer en el sistema eléctrico mexicano. ¿Han planteado la oposición mexicana tan siquiera para abrirse al diálogo, ni siquiera negociar, para tan siquiera una apertura, modificarla, la iniciativa de ley, que le vamos a quitar esto, que le vamos a proponer? ¿Ustedes están dispuestos como grupo parlamentario a quitarle una sola coma a la reforma, así como le envía el presidente López Obrador? ¿O sí puede haber un tipo de... Habría que analizar. Hasta donde yo conozco de la propuesta y he estado checando, porque pertenezco a la Comisión de Energía, entonces nos va a tocar dictaminarlo. Sí. Yo estoy seguro que tiene que ir así como viene. No necesita hacérsele así tal cual. No necesita hacérsele cambios. Hay que ver si en Cámara de Diputados no hacen algunos cambios. Habría que ver primero qué es lo que ellos le pueden cambiar y en ese momento poder hacer a lo mejor acá, volver a enmendar la plana o dejarlo tal cual. ¿Y lo mismo con la reforma electoral? Lo mismo va a ser con la reforma electoral, exactamente. Ok. Una de las principales preocupaciones de la población en general, ni siquiera de la gente que se siente identificada con el presidente López Obrador, con el partido de Movimiento Regeneración Nacional, con la gente que está interesada en la transformación del país, está preocupada por un elemento que justamente reside aquí en la Cámara de Senadores, y es la fractura que constantemente se avisora dentro del partido y afuera del partido, que puede permear en las decisiones ya de iniciativas de ley. Y voy a ser lo más claro posible, mucha gente tiene esa preocupación con el senador, y el senador, tengo entendido, el más poderoso de esta Cámara de Senadores, en su momento, bueno, sigue siendo el presidente de la Junta de Coordinación Política, es líder de la bancada de senadores de Morena. Se trata de Ricardo Monreal Ávila, ex gobernador del estado de Zacatecas, y bueno, que ya incluso ha anunciado sus aspiraciones presidenciales rumbo a 2024. Estos dimes y diretes, estas pues intenciones políticas muy válidas, como cualquier ciudadano mexicano dentro de los 94 millones que tiene inscrito el INE, todos tenemos derecho a votar y ser votados, claro, han provocado una turbulencia y una confrontación, yo diría, incluso contra el presidente de la República. Tanto es así que no me puedo explicar de otra forma un cambio de interlocución tan abrupto de Ricardo Monreal, desayunando en el Palacio Nacional con el presidente López Obrador, a un nuevo interlocutor, que ahora es la presidenta de la mesa directiva, que es Olga Sánchez Cordero. Temen bastante dentro de la 4T que estas diferencias provoquen la ruptura de estas reformas. Usted que vive el día al día aquí, ¿cree que eso va a ser determinante para que esto suceda o no? No, yo creo que no. Yo creo que eso no está en juego en este momento. Eso es un compromiso. Como te decía, todos los que representamos a Morena, tanto legisladores de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, venimos como consecuencia de un proyecto de nación. Y dentro de ese proyecto ya estaba contemplado esta reforma. Entonces, nosotros lo conocimos desde, bueno, en mi caso, desde campaña 2017-2018, hay algunos que desde el 2006 estaban preparando la información de todas las cosas que se tenían que enmendar en el país. Y si nosotros revisamos, porque a mí eso es lo que más me ha maravillado del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que si revisamos los discursos de hace 15 años, 20 años, Sí, exactamente. Exactamente la misma fórmula. Y es lo que se está aplicando. Entonces yo creo que no hay problema, no hay detalle.
Yo no tengo conocimiento que haya una ruptura entre Ricardo Monreal y Olga Sánchez, al contrario, No, con el tenemos, presidente López Obrador. pero el cambio de interlocución que tú decías, Sí, ¿no? sí. Tenemos el ejercicio de las juntas previas siempre entre los senadores de Morena y ahí es donde platicamos y dirimimos. Inclusive te puedo platicar, cuando íbamos a elegir a la ministra de la Corte, votamos al interior del grupo parlamentario quién creíamos que debería de ser y el que obtuvo la mayoría fue con el que venimos aquí al pleno y le dimos la mayoría de votos de nosotros y que fue acompañada de algunas otras personas. Entonces, hay ejercicios al interior que se hacen para poder tener, digamos, este peso y contrapeso. Porque en este caso teníamos una propuesta del presidente de la República de 3 personas que eran impecables, cercanas a él, que sabemos que han trabajado durante muchos años en consecuencia. Entonces, el presidente, ¿cuál fue el mensaje? La línea es que no hay línea. El que ustedes consideren más apto, y pues bueno, en este caso eran 2 mujeres, un hombre. Uno de los primeros argumentos fue para equilibrar la paridad, tiene que ser una mujer, ¿no? Entonces ahí se eliminó al doctor Batis. Y ya, bueno, a ver, de las otras 2, ¿a quiénes consideran la mayoría? Algo bastante positivo, paridad de Algo género. muy interesante, exactamente. Y bueno, yo creo que lo que cambió un poco, pero es por el momento que está viviendo el país, ya que estamos, como dice el presidente, a la mitad del camino, ya no podemos negar que viene la sucesión del 2024. Entonces, por eso es que viene Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación, por eso es que él viene y toma realmente la interlocución con el Senado de la República. Yo entiendo que es Adán Augusto con el Senado de la República. Él es el que está haciendo esta interlocución y está ayudándole al presidente porque él mismo lo ha dicho a tomar la cercanía, la comunicación directa y él que se pueda centrar en otros temas que son el recorrer el país, el ya después de la pandemia poder ir a hacer sus giras que tanto le gustan al presidente y que creo que son de lo más positivo posibles. Y bastante necesarias. Estamos en el tramo final de esta entrevista, senador Ovidio. Yo le agradezco bastante cada segundo de su tiempo por recibirnos aquí en el Senado de la República. Unas preguntas finales. ¿Considera que hay algún senador de oposición valioso, no en un sentido humanista, sino que realmente ha tratado de elevar el debate, de dar datos duros, de contrastar con la narrativa de la 4T, que ha aportado elementos de pruebas, que ha debatido con respeto, o sea, a lo mejor Dante Delgado, o alguien que realmente diga, no, pues no se ve al menos tan contaminado como el resto de las manzanas? ¿Hay alguno que hayan considerado este es punto y aparte? Yo creo que sí. A lo largo de todas las votaciones que hemos vivido aquí en el Senado, hemos visto la diferenciación de los votos que han hecho inclusive al interior de las bancadas. No, no han sido votos, digamos, que toda la bancada del PAN va a favor y todos van a favor. De repente hay alguno que por algún motivo dice, no, yo voy en contra. O todos van en contra y él va a favor. Hay varios de diferentes partidos que han hecho, pero son más por los temas que ellos traen, por los compromisos a lo mejor que traen al interior de sus estados, de sus representados, de temas que les hacen sentido y que realmente sí son necesarios hacer cambios, ¿no? Entonces, por eso en el mismo sentido creo que también al interior de la bancada de Morena tenemos compañeros que a veces no han votado ciertas reformas o ciertos dictámenes porque pues son temas que a ellos no les interesa o no les hace sentido, pues. ¿Y ese tipo de senadores no sería una forma de traición a sus votantes? Pues es que te digo que depende de los votantes que ellos respondan. El problema es que con los de la oposición, muchas veces sus votantes pues, son los grandes jeques de la economía del país, no realmente los votantes acá abajo. No los votantes, sino los responden a esos intereses. Muy bien. Hay un grupo que se ha denominado los plurales. Yo los llamo los huerfanitos porque al parecer nadie los quiso y terminaron cada uno de una diferente bancada, en el caso de Morena. El exdirector del IMSS y el expresidente de Acción Nacional, Germán Martínez, por parte de Acción Nacional, Gustavo Madero, entre otros. ¿Esto representa algún tipo de problema para Morena, que un voto menos? Estábamos hablando justamente cuántos votos se necesitan en la Cámara de Senadores, 72. Y realmente este grupo pequeño, muy pequeño, pero de alguna manera que adoptó protagonismo los últimos meses,
representaría un problema para las votaciones? Pues mira, obviamente acuérdate que para llegar a las 2/3 partes es donde se requiere de sumar otras fuerzas y es donde se necesita pues la congruencia y el diálogo, porque esa es parte de la política que se hace aquí, es la concientización, el diálogo, el que podamos entender del por qué sí se tienen que votar estas reformas que tenemos. Y es donde yo tengo la confianza, porque te decía yo, en las discusiones de reformas constitucionales que hemos tenido anteriormente, yo los he visto que dicen, no, 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 ¿cómo vamos a hacer eso? No se puede, es en contra del pueblo, no sé qué. Y a la hora de la votación, votan a favor. Porque o sea, en la Cámara de Diputados no se da tan así, pero aquí como somos 128, es mucho más fácil poder determinar y conocer las consecuencias del repudio que van a tener del pueblo. Ustedes como bancada, así directo la pregunta, porque nuestro programa se llama Sin Máscaras, y aquí Ajá. nos gusta... Entonces sin cubrebocas. Ciertamente. ¿Considera el grupo parlamentario de Morena a Germán Martínez un traidor? Yo creo que tal como un traidor, no, por lo menos yo no podría decirlo. Él creo que debe tener sus razones por las cuales, pues, ha de traer ahí detalles, ¿no? Del tiempo que estuvo en el Seguro Social y que al final, pues, por algún motivo no pudo estar ahí. Yo no pudo continuar ahí, ¿no? Entonces yo creo que más que nada perdió la confianza del grupo parlamentario, de lo que es el partido, de los ciudadanos también, exactamente. Pero principalmente no te podría yo afirmar No es binario. o sea, exacto, pero sobre todo creo que lo que sí te podría yo decir es que él fue electo por un proyecto de nación, por un proyecto electoral, y que al estar en contra ahorita de todo eso, pues está traicionando a los electores, como es el caso de pues, la compañera que también ya se fue de la bancada. ¿Y de ella Morena. sí la consideran traidora? Pues ella es más mediática que otra cosa, ¿no? O sea, su tema son los medios y a veces hace unos teatros aquí que no son para la Cámara de Senadores. Claro que sí. ¿Cuántas personas nos están sintonizando? Pues mira, qué bueno que ahorita les voy a pasar algunos datos. Hay ¿Tenemos muchas... alguna pregunta de No, los pero un ciudadanos? montón, pues están 3,000 personas y ustedes no paran, mano. No, es cierto. Hay 2,466 personas en este momento enlazadas. Los comentarios fluyen y fluyen y fluyen a través de las redes sociales, de la página de Hans Salazar. Hay muchas personas que te felicitan por la entrevista, senador. Gracias. A usted también. Pues bueno, dicen que así como te regañamos, lo que pasa es que estamos contando a la audiencia antes de iniciar, que hoy fuimos a la mañanera, y que bueno, le tocó atrás y a mí adelante, y yo fui por él y dije, siéntate aquí en mi silla, y yo me paso para atrás para que toque la palabra, pero no quiso, entonces lo regañamos. Entonces ahorita, o sea, te explico ese contexto, porque ahorita me están diciendo, así como lo regañaron por no sentarse adelante en la mañana, felicítenlo en este momento por la entrevista. Ya me redimí. Que ya se redimió, ¿no? Exactamente. Desde la Y pues tribuna bueno, del Senado de la República. y eso es impresionante la entrevista. Quiero decirles que yo estoy aquí atrás de cámaras, ahorita les estoy haciendo unas tomas de acá. Y bueno, es impresionante que estamos desde la tribuna del Senado haciendo esta entrevista. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer ahorita rápidamente? Pues se me pasaron muchos comentarios y ya no los alcancé. Dice, pregúntenle qué vamos a hacer para sacar a Lorenzo Córdoba ya del INE. Pues viene la reforma electoral. Es de competencia de la Cámara de Diputados momentáneamente. Momentáneamente y después vendrá con nosotros. Ok. Dicen por aquí, a ver, ahí le va otra. Bueno, les mandan muchos saludos, pregunten, ¿qué podemos hacer para mejorar al Poder Judicial? Una pregunta de Angélica Jaramillo. Mira, el Poder Judicial se está transformando. De hecho, yo te diría, o puedo, a mi percepción, el gobierno federal también está transformándose. Como el presidente lo ha dicho, no es elefante reumático que ahí lo están empujando. Si nos damos cuenta, se cambió las cabezas del gobierno federal, pero al interior sigue trabajando la misma gente que ha trabajado ahí durante los últimos 15, 20 años. Y mucho de ese personal, inclusive, no tiene todas las prestaciones, no tienen su certeza laboral, porque en el tema de salud, por ejemplo, hay muchísimos trabajadores que tienen 15, 20 años trabajando con contrato temporal y que no se les ha basificado.
Entonces, ¿cómo podemos exigir que ellos den un buen trato, que hagan las cosas con un buen servicio de calidad si no tienen la certeza de lo que van a estar trabajando? Y precisamente el gobierno está haciendo un trabajo de concientización, de armonización, del tema de que si la nómina la paga el gobierno del estado y se la gastaba y no se las pagaba, que si el gobierno federal es el que lo está absorbiendo, todo ese tipo de cosas se está poniendo en orden y para eso pues vamos a llevar un proceso. Entonces, lo mismo está pasando en el sistema judicial. Estamos ante un sistema que estaba cooptado o está cooptado todavía. Entonces, es un proceso que tiene que ir lento, lento, lento. Todos pensábamos que la cuarta transformación, ya a partir del 1 de julio del 2018, ya el 2 de julio, ya estaba la cuarta transformación, ¿no? Y esto no, o sea, cuando queremos remodelar una casa, no la tenemos de un día para otro. Tenemos que ir poco a poco. Aprovechando el tema del Poder Judicial, hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera dijo, no es mi deseo que renuncie el fiscal Alejandro Hertz Manero. La única entidad legislativa que tiene el poder para retirar al fiscal general de la República es el Senado de la República, de parte autónoma, ni siquiera pues, por petición del presidente de la República. Hace unos momentos estoy recordando esta frase de la línea es que no hay línea. Si la voluntad masiva del pueblo de México fuese ya, adiós Alejandro Hertz Manero, no está ofreciendo resultados, que hay un problema con la lentitud del proceso, que se entiende. ¿Sería el Senado capaz, por autonomía de la bancada de Morena, decir, hasta aquí vamos a presentar, vamos a solicitar la renuncia, vamos a solicitar la destitución, la revocación de Alejandro Hertz Manero? Como te decía yo, creo que el problema no es el fiscal. La estructura. El problema es la estructura que está en transformación, están haciendo cambios, de hecho está pendiente una reforma judicial, pero hay muchos intereses que no han permitido que pueda avanzar. Yo, pues he tenido que ayudar a algunos amigos que acuden con nosotros porque hay casos de abusos de autoridad de las fiscalías en los estados, donde pues dices, oye, no puede ser posible. No puede ser posible que sean temas tan básicos de delitos que a lo mejor y ni siquiera fueron delitos. Como el caso Y ahí los tienen. Como el caso del chico asesinado en Mérida, Yucatán, José Eduardo Ravelo Chavarría, donde la fiscalía terminó diciendo... Pero ahí fue una fiscalía del estado la que tenía que intervenir primero y por la relevancia, la fiscalía... La fiscalía en aquel comunicado dijo que no le había pasado absolutamente. Yo me refería más que nada en el tema, pues en alguna reunión que estábamos con el fiscal, decía, no puede ser posible que en las fiscalías de los estados detengan a una persona porque llevaba algún material que presuntamente fue robado, que nadie los señala, que al final, de donde se supone que salió el material, nadie lo reclamó, nadie dijo que no, que porque no tenían permisos, y pasen 3 meses y la persona tenga detenida su unidad. Pero si es un guachicolero que agarran la pipa con combustible robado, él presenta una factura de una gasolinera y con eso le devuelven hasta su producto cuando las gasolineras no tienen licencia para vender en volumen, son para vender a personas, de hecho inclusive ni bidones pueden vender. Entonces son vacíos que hay en la ley que en la práctica pues se utilizan al mejor postor. Sí, pues bueno, aquí hay algunas otras preguntas y dejan a la audiencia participar, que les van a agradecer, que hay 2.400. La verdad es que la mayoría de las preguntas son de hecho Córdoba y de esto, pero quieren felicitarlo, senador, por sus propuestas. Felicidades, Manuel, por la entrevista, felicidades, senador. Entre líneas, nuestro presidente está pidiendo al Senado la remoción de Hertz Manero, es lo que dicen por acá. Y voy a estar leyendo algunos comentarios. Dice, senador, ¿es posible quitar todos los pluriminales que creemos que honestamente no son necesarios? Mira, ahí habría que revisar. Yo no estoy totalmente de acuerdo en que se eliminen los plurinominales, porque al final son un contrapeso. Ellos representan, digamos, por ejemplo, si ahorita solamente fuera Morena la mayoría y no tuviéramos a los plurinominales, fuéramos una mayoría avasalladora.
y eso creo que en una república no se puede permitir. Lo que sí creo que es necesario y urgente que se pueda revisar es el tema de cómo se eligen a estos plurinominales. A mí me gustaría que en lugar, o sea, por ejemplo, como los senadores, que son, entran los dos de mayoría y el segundo lugar entra. O sea, que fuera como para los diputados federales, a lo mejor los que están de primer lugar entran y el que queda en segundo lugar, porque ellos tienen una representación. ¿Qué es lo que pasa? Que los diputados federales plurinominales o locales o los senadores inclusive, la lista de senadores está integrada por solamente la élite de los partidos y es la hija del dirigente, la mamá de no sé quién, el hermano, el papá, y no le dan cabida a la sociedad, a esa representación que necesitamos tener para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, creo que a lo mejor sí habría que cambiar ese mecanismo. En Comalcalco, yo tengo un ejemplo de un diputado local que fue por la vía constitucional y fue por la vía plurinominal. Perdió en la constitucional, pero es diputado local porque estaba en la lista plurinominal. La candidata a presidenta municipal igual del municipio. No lo querían y está ahí. Del municipio fue candidata a presidenta municipal y era la primera regidora de plurinominal. Entonces, ahí es donde, y su hermano el segundo regidor. Entonces ahí es donde dices, bueno, esto es una secta, es nada más para una familia, ¿de qué se trata? Pues le mandan muchas felicitaciones, Norma General, felicitaciones, senador, le mandan a felicitar, dice Rocío Ortiz, toda para dar felicidad, qué buena actitud tienen. Felipe Sánchez, saludos desde Florida a los dos. Gracias, gracias. La mexicanita, dice Eli, te ve una fuente, un abrazo. Bueno, pues hay muchos comentarios, Mapke con San, es que así se pone. ¿No? Dice, pregúntale si verdaderamente apoyará a los que tienen viviendas, uy, me lo brincó, con deudas impagables, ya que entre el UMA en el costo de la casa y si se cambia la ley de Fobiste. Hay que revisar, de hecho, la ley de Fobiste está en revisión, precisamente se han hecho algunas adecuaciones, de hecho, el presidente de la República hoy lo dijo también en la mañanera, que separaron los juicios que se tenían para quitarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente todos los que sabemos un crédito Fobiste, un crédito Infonavit, pagabas 3 veces más lo que era la propiedad en la cuestión de los impuestos, y eso ya se ha ido cambiando, ya se ha ido mejorando, pero es un proceso paulatino, no se puede hacer todo de la noche a la mañana. Y quiero aprovechar antes de que se me olvide, para decirle a las personas que nos están viendo, por favor, síganme en mis redes sociales, aprovecho el comercial, tenemos Twitter, Instagram, TikTok, también hacemos algo de TikTok, Instagram y Facebook. ¿Cuáles son las redes sociales? Ovidio Peralta S. Ovidio Peralta S, para que corran al Twitter, al Facebook, al Instagram, ya están en TikTok. Así es. Para que sigan los comentarios que aquí te manda Arturo Sugastegui, mis respetos para este senador. Gracias. Porque tiene sus preceptos muy claros. Deberían de aplicar examen de leyes para aspirar a diputados y senadores. Eso no se necesita. Ya les decía yo, cuando a mí me invitaron a ser senador, mi primer miedo fue que no tenía yo conocimientos. Yo soy contador público, tengo una maestría en administración de empresas y mi formación ha sido en la administración. Yo era un gerente de una empresa y eso era lo que me había dedicado. Y mi primer miedo fue ser senador de la República, no era cosa fácil. O sea, pensaba yo, era una gran responsabilidad. Pero lo que sí me sirvió mucho, y creo que es lo que es una constante con quienes representamos a Morena en la mayoría, es que el trato en el territorio, el conocer a las personas, el ir a recorrer las comunidades, es lo que te da realmente las bases para poder tener las respuestas a las necesidades que tiene la gente. Y sobre todo que tenemos que entender algo, la construcción de las leyes, nosotros aquí hacemos leyes para todo el país y las realidades de los diferentes sectores que estemos votando o que estemos analizando son muy distintas. Soy presidente de la Comisión de Juventud y Deporte y estamos analizando precisamente la ley de las juventudes. Y algo que hemos visto es que no es lo mismo las juventudes de Quintana Roo, ni siquiera de Cancún, con las que están en Chetumal, los que están en playa, de Tabasco, los que están en la zona sierra, de los que están en Comalcalco, los que están en la capital, en las zonas conurbadas. Entonces, la ley que nosotros vamos a proponer tiene que responder a todas estas necesidades y que tiene también que irse ligando con el trabajo que hagan a nivel federal, local y los gobiernos del estado.
Te pregunta David Morón, ¿por qué siguen pagando en UMAS a los jubilados? Porque así está la ley, así se hizo, y es algo muy complicado. Eh, eh, Fue una situación ahora sí que fue una situación que hicieron los gobiernos anteriores, pero que como está conformado es muy difícil hacerlo de un día para otro. ¿Te imaginas? Yo lo que digo es, si siguiéramos teniendo el que pagaran a los jubilados en salarios mínimos, ¿cuánto no estuviéramos repercibiendo ya estas personas con el aumento que ha tenido el salario mínimo en estos 3 años de gobierno y que va a tener todavía, porque va a aumentar el 22% para el año que viene? Pero también el Infonavit, si fuera en salarios mínimos, ¿cuánto no tendrían más que pagar las personas si las cuotas fueran en salarios mínimos y con el aumento que estamos teniendo de salarios mínimos? Entonces así es. Entonces tiene que ser algo que va haciéndose poco a poco y que se va a construir toda esta deformación que tuvimos a lo largo del tiempo. Al senador Ovidio Peralta, por su trabajo tan excelente en el Senado, muchas felicidades. Gracias. Y a ustedes dos, Manuel Hanks, no soy Hanks, pero bueno, no hay problema, aquí me transformo un ratito de... Yo Posada, 3 consejos para aspirantes políticos. Uy, el primero, que sean auténticos, que no traten de, porque alguien hace esto, yo lo voy a hacer. Hay que ser auténticos, hay que trabajar todos los días y dar el extra, y eso no es nada más para ser políticos, eso yo creo que más como de manera personal. Y el tercero, que se vayan a recorrer el territorio, que vayan a conocer a las personas, que vayan a platicar con ellos, y eso les va a ir dando pues las herramientas para que vayan a poder seguir adelante. Senador, nuevamente reitéranos las redes sociales en donde podamos encontrarlo y conocer más del trabajo y labor legislativo que se hace aquí. Por supuesto que todavía quedan muchas, si no es que decenas de preguntas, y claro que a través de estas redes sociales pues, se pueden contestar cada una de ellas sin ningún problema. Así que, por favor, a todas, senadores, aquí lo tenemos, a ver. Aquí está el Twitter del senador Ovidio Peralta, lo voy a poner aquí en Con ese cámara. al final, Ovidio Peralta. Suárez, aquí está, para que lo tomen, Ovidio Peralta S al final, y pues bueno, ahí lo ponen como senador, y pues ahí le aparece su red social, y pues bueno, pues ese es. Así es, y estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y en todas, personalmente, estoy pendiente de los mensajes que nos llegan. Senador Ovidio Peralta, Gracias, uno de los muchas personajes gracias. políticos más importantes, no solamente de Comalcalco, sino también de Tabasco, incluso del sureste mexicano. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la entrevista, y qué mejor forma de cerrarlo que aquí, en este recinto de la Cámara. Aquí le vamos a enseñar cómo le puede usted dar like a la página del senador. Miren, yo estoy en mi celular, estoy desde mi cuenta, va usted aquí a su página y le aprieta este botón. Ya le di like. Gracias y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, senador. El senador Ovidio Peralta le entra sin máscaras. Éntrale sin máscaras. Pues le vamos a finalizar. Muchas gracias a las 2,258 personas que permanecen conectadas el día de hoy. Yo soy Amir Ibrahim, detrás de cámaras, y pues Muchas bueno, gracias, una Amir, por excelente entrevista aquí. Bye.